guarden a ese señor, ay, guarden a ese señor significa píquelo y tírelo al río La Miel. Mi hecho victimizante fue desplazamiento y como yo era compradora de oro, entonces también se me llevaron todo el oro. Soy víctima y vuelta a revictimizar. El primero fue que me mataron a mi esposo las autodefensas colombianas, dizque del Magdalena Medio. Por ese montón de víctimas, 8 millones de víctimas, por los desplazamientos, nosotros queremos que la gente apoye el proceso de paz. El conflicto armado ha ocasionado sufrimiento y daño en la población sin igual durante nuestra historia. Son millones los colombianos y colombianas víctimas del desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos y desaparecidos de toda índole, y una gran cantidad de colectivos y poblaciones afectadas por todo el territorio nacional. Nuestros campos fueron convertidos en zonas de guerra. Nuestras ciudades se llenaron de refugiados y el dolor de las víctimas se convirtió en algo común en la realidad de los colombianos. Pero ¿qué piensan estas víctimas sobre los acuerdos de paz con las FARC y el momento histórico en el que nos encontramos? Esto es lo que veremos hoy en La Personería TV. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @personeriamed, en Instagram personeriamed y en Facebook Personería de Medellín DDHH. También pueden vernos en nuestro canal en YouTube Personería de Medellín TV. Bienvenidos a La Personería TV. Colombia ha vivido en los últimos 4 años una búsqueda de acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla las FARC. Después de 60 años de conflicto armado luchando para encontrarla, hoy el país vive un momento histórico, la oportunidad de lograr una paz que tanto ha fracasado. La paz territorial es la paz nacional. Las víctimas queremos la reparación integral. El país tiene cifras alarmantes de secuestros, desaparecidos y desplazados por el conflicto armado, víctimas de una guerra que ha dejado muertos, personas desaparecidas y familias incompletas. Hoy escucharemos la voz de algunas víctimas del conflicto armado que ven en el acuerdo de paz una oportunidad para resarcir el daño causado. Teresa Orozco hace parte del millón de personas que se registraron ante la unidad de víctimas como afectadas por hechos relacionados con la guerra, a quien las autodefensas le quitaron la posibilidad de estar con su esposo. El primero fue que me mataron a mi esposo las autodefensas colombianas, dizque del Magdalena Medio. Y el segundo caso victimizante fue que me amenazaron el ejército porque denuncié un falso positivo ocurrido en el municipio de Argelia cuando yo era concejala de dicho municipio. Y el comandante de la policía fue a mi propia residencia donde yo me hospedaba a sacarme disque para asesinarme, que porque tenía órdenes rotundas de terminar con mi vida. Silvia Quintero se suma a la infinidad de víctimas del conflicto armado en Colombia, quien hoy sufre por sus familiares desaparecidos. Tengo 3 familiares desaparecidos y soy víctima también de desplazamiento intraurbano. La primera desaparición en el año 92, mi hermano mayor fue desaparecido, lo encontramos con grandes señales de tortura y el victimario identificamos que es una estructura urbana, fue una estructura urbana de las FARC. El segundo hecho victimizante, la desaparición forzada de mi hermano Jaime Enrique Quintero,
por parte del Ejército Nacional. Él se encontraba en la Brigada 17, el Batallón Voltígeros Urabá en Carepa, y desapareció en la Brigada 17. Y en el año 99 mi papá fue víctima también de desaparición forzada a manos de hombres de Ramón Izaza en el Magdalena Medio. Y luego, por mi trabajo como líder de víctimas y defensora de derechos humanos y derechos de las víctimas, recibí amenazas, entonces debí desplazarme. ¿Y cuál es la oportunidad que tenemos hoy? La oportunidad de aprovechar el escenario del fin del conflicto para revisar... La oportunidad de firmar el acuerdo contiene un punto fundamental que tiene que ver con las víctimas del conflicto. En este se incluyen los derechos humanos, el esclarecimiento de la verdad, la reparación y la no repetición, siendo este un paso fundamental de avance para la construcción de una paz estable y duradera y dar fin a una guerra de más de medio siglo que ha desangrado el país. La firma de los acuerdos y la refrendación por medio del sí a nosotros nos brinda la esperanza de saber qué pasó con nuestros familiares. En mi caso, por parte de las FARC, quién lo hizo, quién dio la orden, y que respondan pues por los hechos, porque a él lo encontramos con grandes señales de tortura, lo identificamos, pudimos elaborar de cierta forma el duelo, pero falta el tema de la verdad y la justicia. Hoy, las víctimas del conflicto armado le apuestan al sí para el 2 de octubre, porque sueñan con un país en paz y libre de guerra, quienes no desean que los hechos que ellos padecieron sean vividos por otras familias. Ellas ven esta firma como la oportunidad de un nuevo comienzo. Sí, estoy de acuerdo y me gusta mucho el proyecto que ellos presentaron para el campo, porque realmente el campesino fue el más victimizado. A mí me tocó perder finca, casa, negocios, ganado, bestias. Entonces, así como yo, los adultos que yo lidero cuentan la misma historia. Entonces, sí estoy de acuerdo con los proyectos, estoy de acuerdo con la paz, y el próximo 2 de octubre, ASOADEAN, ancianos desplazados del departamento de Antioquia, todos van empacaditos por el sí. Las víctimas del conflicto armado tienen hoy la posibilidad de organizarse, no solamente para exigir lo que tiempo atrás les fue arrebatado, sino que tendrán la oportunidad de conocer lo que pasó con sus familiares y pedir justicia. Conozcamos hoy la historia de una mujer que a los 12 años fue reclutada por las FARC y que hoy apoya el proceso de paz, porque vivió y sintió situaciones que no desea que sus hijas vivan. Vivía la vía Medellín-Quistó. Eso es zona guerrillera. Los guerrilleros vivían prácticamente en mi casa y en las casas de las más personas. Nos hicieron desplazar cuando yo tenía 9 años. De ahí nos ayudaron unos indígenas de la vía Medellín-Quistó a salir a Risaralda. En Risaralda viví hasta que cumplí 12 años. También era zona guerrillera, también se mantenían en las casas la guerrilla. De ahí se mantenían diciéndome que me fuera, que eso no era duro, que yo lo que necesitara igual me lo iban a dar, que si yo me quería volver para la casa en el instante que me fuera, ellos me iban a volver a traer a la casa. Fue tanto lo que me insistieron hasta que me fui a los 12 años. Así comenzó la vida de quien hoy nos cuenta su historia. A su corta edad se enfrentó a un mundo donde la guerra era su escenario de vida. Allí padeció diferentes enfermedades y conoció a su compañero sentimental. A los 12 años y medio yo quedé en embarazo.
porque allá cuando había forma de ellos conseguir la inyección de planificar, no las ponía. Yo ya llevaba varios meses de que no me las colocaban hasta que llegó el punto en que quedé embarazada. Como era tanto el peso, entonces se me hinchó esto acá atrás en la columna y me dolía mucho bajito. Entonces me mandaron para la ciudad. Cuando me llevaron donde el médico que le decían el Zarco, que ese médico lo cogieron. Él me hizo unos exámenes y me dijo, usted está en embarazo, pero toca abortar. Y tiene problemas de los riñones, que por eso es que usted orina sangre. Me hizo abortar. A mí casi me mató una hemorragia. Fue una sorpresa para esta niña de 12 años, quien tenía 3 meses de embarazo y a quien le habían quitado la posibilidad de ser niña, y ahora le impedían ser madre. Apenas comenzaba el sufrimiento de esta adolescente que padeció situaciones muy difíciles dentro de la organización. Lo único que no me tocó a mí hacer en esa organización fue matar. Eso fue lo único que no me tocó. Pero me tocó aguantar hambre, me tocó estar mojada, me tocaba dormir en el suelo, o sea, terrible. A los 8 días de haberme reclutado, yo lloraba mucho. Les dije que me habían metido por ahí de mi casa, para donde ellos me llevaron por ahí 10 horas, ya muy lejos de mi casa. Ya llevaba 8 días de estar reclutada, lloraba mucho. Les dije que si me podían llevar a la casa, ya me dijeron que regreso a casa no había. Yo duré desde los 12 hasta los 16. Como el problema mío siguió, fue por la columna, se me hinchaba mucho. Yo ya no era capaz, ya el entrenamiento no era lo mismo. Él ya no era capaz con ese equipo porque la columna la tenía hinchada. Entonces volvieron y me mandaron pan de ese médico. Cuando yo ya me sentía mejor, el médico me dijo a mí, te toca regresar porque ya estás mejor, no te puedes quedar más acá. Después de pasar en 2 ocasiones por la ciudad, trasladada por cuestiones de salud, esta joven ve la oportunidad de entregarse y liberarse de un sufrimiento que ella no había escogido. Entonces tomé la decisión de que en el Parque de Bolívar Pereira le dije a alguien que se me podía llevar a la fiscalía. Entonces ahí fue donde tomé la decisión y sí, ya busqué la fiscalía. Me colaboró la Fiscalía y el CTI de Pereira y allá fue donde me entregué. De aquí me trasladaron para Bogotá, estuve en un albergue 2 meses. Lo que yo no sabía era que como mi esposo se había venido mucho más antes que yo, él se salió primero que yo, él se volvió de esa organización primero que yo. Yo no volví a saber nada de él, ni sabía dónde estaba ni nada, pero cuando yo volví al programa de reinserción me encuentro con él. Aunque todo se veía oscuro para ella, cuando es trasladada a la ciudad de Bogotá y se encuentra nuevamente con su compañero, ve una luz en el camino y los dos inician una nueva historia. Historia que hoy refleja una familia emprendedora que trabajan diariamente para sacar adelante a sus 2 hijas. Hoy, esta mujer aprovecha para enviar un mensaje a todos los televidentes sobre el acuerdo de paz. Una niña que fue reclutada y vivió situaciones muy difíciles, pero que hoy confía en el proceso de paz. Ella hoy dice sí, pensando en los niños que están dejando de vivir su infancia por hacer parte de un mundo que no les pertenece. Que tomen conciencia y que voten sí, porque cuando uno no ha vivido el conflicto, cuando uno no sabe qué se vive, cuando vemos personas que no han vivido la guerra, entonces por eso es que dicen no dar una oportunidad. O sea, ¿por qué no dar una oportunidad o por qué no el sí? Si es que no sabemos cuántas personas
de las de allá quieren una nueva oportunidad. Es que el que lo vive es el que lo siente, el que sabe qué tan duro es, no quiere seguir viviendo eso. La transformación social, económica e integral es fundamental para lograr la integración de un país. Por esto, es necesario que las comunidades se empoderen y asuman un papel importante en la definición del mejoramiento de su calidad de vida. Por tal motivo, debe existir un compromiso con la transformación de la realidad colombiana, para que logremos así la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad y promovamos los derechos de todos los ciudadanos. Se trata de votar conscientemente y de manera informada. El fin del conflicto debe contribuir a garantizar que cesen las violaciones e infracciones y es también una oportunidad para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas. La terminación definitiva de las hostilidades brinda condiciones para que las víctimas se expresen sin miedo y reciban el reconocimiento que les corresponde. Yo fui victimizada en el Magdalena Medio. Mi esposo trabajaba en la hidroeléctrica La Miel y una noche los paramilitares, el señor Roque Izaza dijo, guarden a ese señor. Guarden a ese señor, ay, guarden a ese señor significa píquelo y tírelo al río La Miel. Con el fin de esta guerra se da una oportunidad para que todos aquellos que sean responsables por violaciones a los derechos humanos hagan el correspondiente reconocimiento y, en consecuencia, una oportunidad para aplicar con mayor efectividad medidas que garanticen la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Se obligue a tener el tema de reconciliación, pero igual en el tema de reconciliación es admitir los hechos, buscar el perdón por parte de las personas afectadas y no quiere decir que tenga que haber una connivencia ni convivencia con el victimario. Rosa María Serna sigue sufriendo por la ausencia de su esposo, una víctima más de una guerra absurda y quien vive con la incertidumbre y el desasosiego sin saber qué le ocurrió a su pareja, pero que siente que votando sí al proceso de paz le permitirá esclarecer la verdad frente a su ser querido. Creo que en este proceso de paz se ha dicho de que las víctimas estamos a la mitad de todo esto de reconocimiento y sobre todo la desaparición forzada en este momento se está teniendo en cuenta para su búsqueda. Entonces es posible que logremos encontrar a muchos de los desaparecidos y no podemos dejar pasar este momento para que haya una real búsqueda de los desaparecidos. Hoy las víctimas del conflicto armado, especialmente las diferentes mesas de participación de la ciudad, le apuestan el sí al proceso de paz, una paz que anhelan y aunque sienten dolor por lo ocurrido, desean un futuro mejor para las demás generaciones. Los acuerdos desde La Habana no es que vayan a resarcir el dolor causado, pero nosotros, los familiares de las víctimas y las víctimas directas, decimos al menos para que a otra familia, a otra persona no le ocurra lo que a nosotros y para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Nosotros pues como Mesa de Medellín, que representamos pues las víctimas de Medellín en nuestras organizaciones, queremos decirles sí a la paz, porque pensamos que ya estamos cansados de tanta guerra, de tanta violencia, porque no es igual vivir la guerra o mirar la guerra desde un televisor, sino vivirla como nosotros la vivimos en nuestros territorios, porque esto también es una apertura a un nuevo proyecto de vida para nosotros y para los que vienen. Desde la personería lleva acompañamiento técnico y jurídico a las organizaciones de víctimas, no independiente de que estén inscritas ante la Secretaría Técnica de la Mesa de Participación, es el acompañamiento a víctimas no organizadas, ¿cierto? Entonces tenemos funciones, por ejemplo, de atender a víctimas que estén en situaciones de alto riesgo, tomar las declaraciones, derivar, dependiendo de los casos que hayan, se tienen una ruta de atención y derivación y aparte de eso también el acompañamiento jurídico
y técnico a las organizaciones de víctimas y defensores de derechos de víctimas en cuanto a la incidencia en políticas públicas de víctimas del conflicto armado. ¿Apoya usted el acuerdo de paz? Voy a votar no, porque he estado leyendo y fuera de que es demasiado confuso, veo que están entregando realmente el país a las FARC. Estoy de acuerdo con el tratado que hace el gobierno, pues muy interesante, de verdad que sí, lo apoyo. En realidad no estoy así asesorada del tema. Sí, yo pienso que se le debe dar otra oportunidad a la humanidad y sobre todo a los colombianos de que tengamos eso, precisamente, paz. Claro que sí, lo apoyo porque sé que es una oportunidad para que personas que estuvieron viviendo en la violencia se puedan reincorporar a la sociedad. No, yo no lo apoyo porque yo voy a votar por el no, para que verdaderamente haya una paz aquí en Colombia. Sí, bastante, pues sería un avance para Colombia y para Latinoamérica. Yo soy de República Dominicana y pues queremos con mucho deseo que las FARC pues hagan un acuerdo de paz. Sí, yo estoy de acuerdo con el sí porque, primero porque se termina la guerra y segundo porque todos esos fondos que se invierten en ella misma se pueden utilizar para el desarrollo del país y la educación de la gente y el crecimiento en paz de los niños. Bueno, yo lo apoyo por el sí porque yo creo que hay que darle una oportunidad también y sí porque también soy aburrida de tantos años lo mismo y yo creo que sí se puede y no todo va a ser perfecto, pero sí, pero por eso voy por el sí. Yo voy por el no porque me parece injusto que gente tan mala y de tan poco corazón que haya hecho sufrir tanto al mundo simplemente digan entregamos armas y ya y no pasó nada y la gente olvide y punto, no me parece justo. Estamos en un momento histórico para nuestra gran nación. En este momento, después de 50 años de una guerra fratricida que dejó desolación y muerte, tenemos la oportunidad de dar por terminado un conflicto o el conflicto armado colombiano. Se han escuchado demasiadas críticas con respecto al modelo que se presenta por parte del gobierno nacional y el grupo insurgente de las FARC. Es importante que todos los ciudadanos lean muy bien los acuerdos a que llegaron en La Habana entre las FARC y el gobierno nacional. Y es muy importante para todos porque esto tiene que ver con nuestro futuro. Desde hace más de 50 años, muchas generaciones no han sabido lo que es la paz en este territorio. Así que es importante que se tome una decisión con precisión, con sabiduría y sobre todo con mucha información para que sepamos si nosotros queremos verdaderamente que este modelo de paz salga adelante. La Personería de Medellín invita a toda la comunidad a salir masivamente a las urnas y participar en las decisiones políticas del país este 2 de octubre, porque tenemos derecho a la paz. Y hoy en nuestra sección Conectados con la Personería queremos compartir con ustedes la certificación que recibimos el pasado 15 de septiembre por parte del ICONTEC y que sea el mismo personero de Medellín, el doctor Guillermo Durán Uribe, quien nos cuente de qué se trata. Para la Personería de Medellín es importantísimo que en el día de hoy el ICONTEC nos haya recertificado bajo la norma ISO 9001. Esto tiene que ver con el factor de calidad que tiene la entidad. No solamente estamos prestando un servicio adecuado, un servicio humano, sino que estamos certificados en calidad por parte del ICONTEC. Llegamos al final. Nos vemos la próxima semana. Pero no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y los invitamos a que nos envíen sus preguntas. Estamos en Twitter como @personeriamed, en Instagram personeriamed y en Facebook Personería de Medellín DDHH. También pueden vernos en nuestro canal en YouTube Personería de Medellín TV. Hasta pronto.